Hola a todos, bienvenidos a mi canal con una historia más interesante. Si les gusta la historia, por favor suscríbanse a mi canal y no olviden darle me gusta. La enfermera, María, fue contratada para cuidar a un niño en estado vegetativo. Un día, cuando nadie la estaba viendo, María se acercó al niño, y lo que sucedió después la aterrorizó. María llegó a la imponente mansión de los Salazar para su primer día de trabajo. Se ajustó el uniforme blanco mientras subía las escaleras, consciente de la seriedad de su nueva responsabilidad, cuidar a un niño en estado vegetativo. María sabía que debía ser el mejor enfermero para el pequeño paciente. Al entrar, María fue recibida por Alonso, el padre del niño, un hombre de mediana estatura con el pelo entrecano cuidadosamente peinado hacia atrás. La postura amistosa de Alonso y su mirada gentil transmitían una amabilidad que coincidía con la cálida sonrisa con la que recibió a María. «Espero que te sientas como en casa aquí», dijo con voz cálida. «Gracias, señor Alonso. Estoy aquí para hacer lo mejor que pueda», respondió María, manteniendo la compostura mientras observaba el ambiente. Mientras Alonso guiaba a María por la casa, fueron interrumpidos por la llegada de una mujer, la dueña de la casa. Alonso la presentó como Blanca, su esposa y madrastra de Luis. La paciente era una mujer de rasgos distintivos y cabello castaño ondulado que exudaba un aire de arrogancia que era palpable, como una segunda piel. Su entrada fue abrupta y apenas reconoció a María. Blanca dijo que necesitaban hablar sobre los medicamentos de Luis, ya que parecía estar empeorando. Quería llevarlo al médico de confianza de su familia, pero no parecía sorprendida por el empeoramiento de la condición del niño. El señor Alonso sacudió la cabeza, afirmando que el médico había dicho que el tratamiento de Luis estaba funcionando y que era el mejor del país. Se lo dijo a Blanca, pero la enfermera que observaba la discusión se dio cuenta de que estaba atrapada en medio de una batalla en curso. Blanca expresó que había estado dándole a su hijo el mejor tratamiento durante mucho tiempo, pero su estado de salud aún era grave. Sin embargo, ella no estaba satisfecha, quejándose de que el señor Alonso siempre escuchaba a la madre de Luis y nunca a ella. Los dejó solos después de este arrebato. María miró a su nuevo jefe, el señor Alonso, y repasó los medicamentos que le había mostrado. Le aseguró que los tratamientos parecían correctos y que haría lo mejor que pudiera para cuidar a su hijo. El señor Alonso sonrió, diciendo que estaba seguro de que María cuidaría muy bien de Luis, y la guió hasta la habitación del niño. Tan pronto como María comenzó a trabajar, el señor Alonso la dejó sola con el hijo. María revisó los medicamentos y ajustó la posición de Luis, que parecía frágil y pequeño en su cama. El pobre niño estaba rodeado de tubos, y ella quería desesperadamente ayudarlo. A medida que pasaban los minutos, María vio a Luis tendido inmóvil en la cama, con máquinas que zumbaban suavemente monitoreando cada aspecto de su vida. Se acercó con cautela, observándolo. Su rostro infantil estaba sombrío y una tristeza se cernía en las comisuras de sus ojos cerrados, insinuando una lucha interna. Mientras María se acostumbraba a la atmósfera de la habitación, presenció algo que la dejó completamente paralizada. Luis movió su dedo, miró a la enfermera y parpadeó. Este gesto era ajeno a su estado de salud y el corazón de María se aceleró. El niño parecía tener dificultades para comunicarse. María se inclinó y susurró suavemente: «Luis, si puedes oírme, dame otra señal». El silencio regresó y luego, tan ligero como una hoja que cae, sus dedos se movieron de nuevo. «Voy a llamar a tu familia», dijo. Sin embargo, la mirada del niño se abrió de miedo y las máquinas comenzaron a pitar rápidamente tan pronto como mencionó a su familia. «Si no quieres que les diga, mueve tu dedo 2 veces», pidió María, esperando estar equivocada. Tristemente, Luis hizo lo que le pidió, indicando que había algo terriblemente mal en esa casa y con esa familia. María se enderezó y miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. «No te preocupes, Luis. Estoy aquí ahora y te ayudaré», murmuró, más para sí misma que para él, haciendo una promesa silenciosa.
La atmósfera en la habitación estaba cargada de tensión y María sabía que de alguna manera estaba involucrada en lo que fuera que estuviera sucediendo en esa casa. Decidida a descubrir la verdad, pasó los primeros días observando de cerca cada aspecto del cuidado de Luis, buscando cualquier signo de mejora o deterioro en su condición, mientras organizaba los medicamentos una tarde tranquila. Un frasco sin etiqueta le llamó la atención, parcialmente escondido detrás de otros medicamentos claramente etiquetados. Con el ceño fruncido, María giró el frasco en sus manos, notando que no había ninguna indicación de su contenido o de su origen, solo un líquido transparente visible a través del vidrio. ¿De dónde salió esto?, murmuró para sí misma, sintiendo una creciente sensación de sospecha. De pronto, la puerta se abrió de golpe y entró Blanca, con el rostro lleno de una palpable ansiedad. «María, ¿has tocado hoy los medicamentos? ¿Has notado algo diferente?», preguntó, con la mirada fija en el frasco que María tenía en la mano. Instintivamente, María escondió el frasco tras su espalda. «No, señora. Nadie me ha dicho nada sobre cambios en los medicamentos», respondió, tratando de mantener la voz neutra. Evidentemente distraída, Blanca asintió y luego salió tan rápido como había entrado. Una vez fuera de la habitación, María decidió investigar más. Se guardó el frasco en el bolsillo y continuó con sus cuidados, pero su mente estaba en otra parte. ¿Por qué Blanca preguntó por los medicamentos? ¿A qué le tiene miedo Luis de la familia? ¿A quién le tiene miedo?, pensó, cada vez más convencida de que algo no andaba bien. Esa noche, mientras Luis dormía, María aprovechó para inspeccionar minuciosamente la habitación. Revisó los cajones y los armarios, buscando algo inusual. En el fondo de un armario encontró una pequeña bolsa que contenía varios envoltorios vacíos del mismo medicamento sin receta que María había descubierto antes. Esto no podía ser una coincidencia, se susurró a sí misma. De repente, escuchó pasos en el pasillo y rápidamente escondió la bolsa debajo del uniforme. María observó a Luis con atención, con el corazón apesadumbrado por la responsabilidad que ahora cargaba. Al cabo de un rato, la puerta se abrió de nuevo y entró una mujer con sensación de urgencia. Era Clarice, la madre de Luis, a quien María aún no conocía. Los rasgos de Clarice estaban marcados por una mirada de fuerza y desesperación latente. Apenas notó a María, su atención estaba completamente centrada en Luis. «¿Cómo ha cambiado desde ayer?», preguntó, con la voz llena de urgencia y esperanza. «Por cierto, soy Clarice, la madre de Luis», se presentó sin apartar la vista de su hijo. María, todavía sorprendida por la repentina aparición de Clarice, respondió rápidamente: «No, señora, no ha habido ningún cambio en su estado». Observó cómo Clarice tocaba suavemente la mano de su hijo, pero Luis no le había hecho más señas a María. Se preguntó si se lo había imaginado todo o si eran movimientos involuntarios. También se preguntó si estaba sospechando de la gente antes de que pudieran intercambiar más palabras. De repente, Blanca entró en la habitación y sus ojos se posaron de inmediato en la escena. Se abrazaron cuando vieron a la madre de Luis, Clarice, de pie junto a la cama. «Siempre llega sin avisar», dijo Clarice, dando a entender que esto no era bueno para Luis. «No es que te importe tu propio hijo», respondió el hijo de Blanca, la hostilidad apenas oculta bajo su fachada de preocupación. Clarice se volvió para encarar a Blanca con una mirada feroz. «Soy su madre, por supuesto que me importa. Y además, no necesito una invitación para ver a mi propio hijo», respondió, elevando la voz con frustración. «¿Y qué has hecho? Porque cada vez que vengo, parece empeorar». Blanca dio un paso hacia adelante, con la postura rígida. «Estoy haciendo todo lo que puedo. Alonso confía en mí para cuidar de nuestro hijo», dijo, enfatizando la palabra nuestro de una manera que claramente irritó a Clarice. «Quizás sean tus visitas las que están empeorando a Luis», continuó la madrastra. Percibiendo que la situación podría escalar rápidamente, María intervino. «Quizás podríamos sentarnos todos y discutir esto con calma en otro lugar.
Luis necesita paz, sugirió. Clarice intentó ser la voz de la razón mientras Clarice y Blanca se miraban a los ojos durante un largo momento. Entonces Clarice se volvió abruptamente hacia María y le preguntó si era la nueva enfermera. La madre del niño respondió, no sabes nada sobre mi hijo ni sobre lo que es mejor para nuestra familia, mirando a María con desprecio. Antes de que María pudiera responder, Blanca la interrumpió y dijo que María acababa de llegar. No la metas en medio de esto, dijo Blanca con voz fría. Clarice suspiró y sacudió la cabeza, diciendo, ¿sabes lo que pienso? ¿Qué debemos hacer? Una enfermera no resolverá el problema, mientras miraba a Blanca. Las dos mujeres finalmente salieron de la habitación, continuando su discusión en voz baja mientras se alejaban. María miró a Luis, quien permaneció ajeno a la tormenta que lo rodeaba. Sintiendo una determinación renovada, María recordó los frascos sin etiquetas que había encontrado, y esperó el momento adecuado para revisar la habitación nuevamente cuando la casa finalmente se calmó. María se levantó y comenzó a buscar cualquier cosa que pudiera ser una pista en un cajón del baño. Su corazón se saltó un latido cuando sus manos encontraron otro recipiente de medicamento sin receta escondido debajo de todo. Este medicamento tenía una apariencia diferente, era más viscoso y de color verde. Esta medicina parece extraña y oscura, murmuró, sintiendo su peso. Armada con nuevas evidencias, María sabía que el siguiente paso era crucial cuando terminara su turno. No quería alejarse de Luis, así que se acostó en la cama auxiliar junto al niño. Sin embargo, Alonso, el padre preocupado, entró en la habitación durante la noche para ver cómo estaba su hijo. María preguntó cómo estaba el niño, y Alonso pareció comprobar si el niño respiraba, su mirada preocupada y llena de temores. María vio que amaba a su hijo por la forma en que lo cuidaba, pero no podía comentar lo que estaba sucediendo hasta que estuviera segura de todo, así que simplemente respondió, no, señor Alonso. No hay cambios, pero sigo teniendo la esperanza de que veremos mejoras. Cerrando rápidamente su cuaderno, Alonso agradeció con tristeza a María, diciendo que su dedicación significaba mucho para ellos antes de salir de la habitación, dejando a María con sus pensamientos y dudas. María miró la libreta, luego a Luis, que dormía, sabiendo que la verdad estaba escondida en algún lugar entre dosis de medicina y secretos familiares, y estaba decidida a descubrirla. A la mañana siguiente, María comenzó su turno con una sensación de alerta, siempre observando la condición inalterada de Luis. Minutos después de que comenzara el turno de María, la madrastra de Blanca entró en la habitación con una bandeja que llevaba un nuevo frasco de medicina, diciendo, «Buenos días, María. Este es el nuevo medicamento que recetó el médico. Esperamos que esto pueda ayudarte». María habló con una expresión cuidadosamente neutral, diciendo, «Haz la diferencia». Blanca preparó la dosis, y el instinto de Luis le dijo que algo andaba mal. La aparición repentina de un nuevo medicamento solo aumentó sus sospechas. María le preguntó a Blanca, ¿podrías mostrarme la receta para que pueda actualizar correctamente los registros de Luis? María trató de mantener su voz tranquila y profesional. Blanca dudó por un momento, su expresión vacilante. «Oh, sí, por supuesto, déjame buscarlo», respondió. Salió rápidamente de la habitación, aprovechando la ausencia de Blanca. María se acercó a Luis, para comprobar su estado de salud, cuando Blanca regresó sorpresivamente sin el documento. «Lo siento, no pude encontrar la receta, pero estoy segura de que es segura», dijo Blanca un poco apresurada. María sabía que estaba demasiado nerviosa, y eso parecía mentira. «Es mejor revisar la receta del médico, solo por precaución», argumentó la enfermera, pero Blanca se puso roja de ira. «¿Crees que le haría daño al médico que le dio el medicamento? Solo quiero que mejore. Si sigues dudando de mi honestidad, no podrás trabajar más con nosotros». «Lo único que quiero es que mi rostro mejore», dijo molesta. María observó la administración del medicamento, y Luis comenzó a mostrar signos de malestar a los pocos minutos.
Su rostro se contrajo ligeramente y su respiración se volvió más trabajosa. María comenzó de inmediato a monitorear los signos vitales de Luis, que mostraban cambios sutiles pero preocupantes. María murmuró para sí misma: no voy a permitir que le dé ningún medicamento a Luis sin que yo lo confirme con el médico. Alarmada, María decidió mantener una vigilancia aún más rigurosa y comenzó a anotar cada detalle en su cuaderno, decidida a no dejar que nada pasara desapercibido a medida que pasaban los minutos. Sintiendo la necesidad de actuar, María dijo en voz alta: quiero ver al médico de inmediato. Sus palabras hicieron eco de las que había dicho Blanca antes de irse, lo que había sido una decisión arriesgada pero necesaria para proteger a Luis. Blanca, que había permanecido en la habitación observando la salud de Luis, intervino rápidamente. «Eres nueva aquí», dijo, tratando de calmar a María. «Las decisiones médicas son complejas y se toman pensando en el mejor interés de Luis». Sin embargo, María estaba decidida. «Luis siempre será mi prioridad. Me contrataron para cuidarlo y si hay algo mal, haré lo posible por resolverlo». «Quiero hablar con este médico», respondió, sintiéndose cada vez más como una guardiana en la vida de este niño. Blanca salió de la habitación diciendo que buscaría el número de teléfono del médico. María aprovechó su ausencia para revisar nuevamente los registros de Luis y la tensión en la habitación pareció aumentar aún más. El médico le informó a Blanca que su tratamiento era efectivo y que era el mejor disponible en el país. Al observar la discusión, la enfermera se dio cuenta de que estaba en medio de un conflicto en curso. El padre de Blanca afirmó que había estado brindando a su hijo el mejor tratamiento durante un periodo prolongado, pero la madrastra de Blanca no parecía contenta. Se quejó y cuestionó por qué el padre de Blanca siempre escuchaba a la madre de Luis en lugar de a ella. María, la nueva cuidadora, miró a su empleador, el señor Alonso, y revisó los medicamentos que le había mostrado. Le aseguró que los tratamientos parecían correctos y que haría todo lo posible para cuidar a su hijo Luis. El señor Alonso sonrió y expresó su confianza en que María brindaría una atención excelente. En cuanto María empezó a trabajar, el señor Alonso la acompañó hasta la habitación de Luis y luego la dejó sola con el niño. María revisó los medicamentos y ajustó la posición de Luis, que parecía frágil y pequeño en la cama, rodeado de varios dispositivos de monitoreo. María se solidarizó con la situación del niño y estaba decidida a ayudarlo. Al observar a Luis inmóvil en la cama, rodeado de máquinas que zumbaban suavemente, María se acercó con cautela. A pesar de su apariencia juvenil, había una tristeza en las esquinas de sus ojos cerrados, lo que sugería una lucha interna. Mientras María se acostumbraba a la atmósfera de la habitación, presenció algo que la dejó completamente paralizada. Luis movió su dedo, miró a la enfermera y parpadeó, un gesto que su frágil estado de salud nunca le habría permitido hacer, ni siquiera de manera involuntaria. El corazón de María se aceleró al darse cuenta de que el niño parecía tener dificultades para comunicarse. Inclinándose, María susurró suavemente: «Luis, si puedes oírme, dame otra señal». El silencio regresó y luego, tan ligero como una hoja que cae, sus dedos se movieron nuevamente. «Voy a llamar a tu familia», dijo. Sin embargo, la mirada del niño se abrió de par en par con miedo y las máquinas comenzaron a pitar rápidamente tan pronto como mencionó a su familia. «Si no quieres que les diga, mueve tu dedo 2 veces», pidió María, esperando estar equivocada. Tristemente, Luis hizo lo que le pidió, indicando que había algo terriblemente mal en su casa y con su familia. María se enderezó y miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. «No te preocupes, Luis. Estoy aquí ahora y te ayudaré», murmuró, más para sí misma que para él, haciendo una promesa silenciosa. Flotando en el aire pesado de la habitación estaba la comprensión de que, fuera lo que fuera que estuviera sucediendo en esta casa, María ahora estaba involucrada. Decidida a descubrir la verdad, fuera cual fuera, pasó los primeros días observando minuciosamente cada aspecto del cuidado de Luis. María estaba monitoreando cuidadosamente la condición de su paciente,
buscando cualquier signo de mejoría o deterioro, mientras organizaba los medicamentos una tarde tranquila. Un frasco sin etiqueta le llamó la atención, era pequeño y estaba parcialmente oculto detrás de los medicamentos claramente etiquetados. Lo recogió, frunciendo el ceño, ya que no había ninguna indicación de su contenido o origen, solo un líquido transparente visible a través del vidrio. ¿De dónde salió esto?, murmuró para sí misma, sintiendo una creciente sensación de sospecha. De repente, la puerta se abrió de repente y entró Blanca, con el rostro lleno de una ansiedad palpable. «María, ¿has tocado los medicamentos hoy? ¿Notaste algo diferente?», preguntó, mirando directamente el frasco en la mano de María. Instintivamente, María escondió el frasco detrás de su espalda. «No, señora. Nadie me ha dicho nada sobre cambios en los medicamentos», respondió, tratando de mantener su voz neutral. Blanca asintió, claramente distraída, y luego salió tan rápido como había entrado. Una vez fuera de la habitación, María decidió investigar más. Se guardó el frasco en el bolsillo y continuó con sus cuidados, pero su mente estaba en otra parte. ¿Por qué Blanca preguntó por la medicina? ¿A qué le tiene miedo Luis de la familia? ¿A quién le tiene miedo?, pensó, cada vez más convencida de que algo no andaba bien. Esa noche, mientras Luis dormía, María aprovechó para inspeccionar minuciosamente la habitación. Revisó los cajones y los armarios, buscando algo inusual. En el fondo de un armario, María encontró una pequeña bolsa que contenía varios envoltorios del mismo medicamento no autorizado que había descubierto antes. «Esto no puede ser una coincidencia», susurró para sí misma. De repente, María escuchó pasos en el pasillo y rápidamente escondió la bolsa debajo del uniforme. María observó a Luis con atención, con el corazón pesado por la responsabilidad que ahora cargaba. Después de un rato, la puerta se abrió de nuevo y una mujer entró con sentido de urgencia. Era Clarice, la madre de Luis, a quien María aún no conocía. Los rasgos de Clarice estaban marcados por una mirada de fuerza y desesperación latente. Apenas notó a María, su atención estaba completamente centrada en Luis. «¿Cómo es que hay algún cambio desde ayer?», preguntó, su voz llena de esperanza y urgencia. «Por cierto, soy Clarice, la madre de Luis», se presentó sin quitarle los ojos de encima a su hijo. María, todavía sorprendida por la repentina aparición de Clarice, respondió rápidamente: «No, señora, no ha habido ningún cambio en su condición». María observó cómo Clarice tocaba suavemente la mano de su hijo, pero Luis no le había hecho más señas a María. Se preguntó si se había imaginado todo o si eran movimientos involuntarios. También se preguntó si él sospechaba de las personas antes de que pudieran intercambiar más palabras. De repente, Blanca entró en la habitación, y sus ojos se posaron inmediatamente en ellos. Se abrazaron al ver a la madre de Luis, Clarice, parada junto a la cama. «Siempre llega sin avisar», dijo Clarice, indicando claramente que esto no era bueno para Luis. «No es que te importe tu propio hijo», respondió el hijo de Blanca, la hostilidad apenas oculta bajo su fachada de preocupación. Clarice se volvió para encarar a Blanca con una mirada feroz. «Soy su madre. Por supuesto que me importa, y además, no necesito una invitación para ver a mi propio hijo», respondió, elevando la voz con frustración. «¿Y qué has hecho? Porque cada vez que vengo, parece empeorar». Blanca dio un paso adelante, con una postura rígida. «Estoy haciendo todo lo que puedo. Alonso confía en mí para cuidar de nuestro hijo», dijo, enfatizando la palabra nuestro de una manera que claramente irritó a Clarice. «Tal vez sean tus visitas las que están empeorando a Luis», continuó la madrastra. Intervino María, sintiendo que la situación podría escalar rápidamente. «Tal vez podríamos sentarnos y discutir esto con calma en otro lugar». «Luis necesita paz», sugirió, tratando de ser la voz de la razón. Clarice y Blanca se miraron fijamente por un largo momento antes de que Clarice se volviera abruptamente hacia María. «Eres la nueva enfermera, ¿verdad?».
La madre del niño desestimó el aporte de María, declarando que no sabía nada sobre su hijo o lo que era mejor para su familia. Antes de que María pudiera responder, Blanca intervino, diciendo que Clarice acababa de llegar. Blanca luego le dijo a Clarice que no se dejara atrapar en medio de la discusión en un tono frío. Clarice suspiró y sacudió la cabeza, expresando su propia opinión sobre el asunto. Se preguntó qué deberían hacer, señalando que una enfermera no resolvería el problema. Las dos mujeres finalmente abandonaron la habitación, continuando su discusión en voz baja mientras se alejaban. María miró a Luis, que seguía sin darse cuenta de la conmoción a su alrededor, sintiendo una determinación renovada. Recordó los frascos sin etiquetar que había descubierto antes y estaba decidida a investigar más. María esperó la oportunidad adecuada para revisar la habitación nuevamente una vez que la casa se hubiera calmado. Cuando llegó el momento adecuado, María se levantó y comenzó a buscar alguna pista en un cajón del baño. Su corazón se aceleró cuando sus manos encontraron otro recipiente con medicamentos sin receta escondido debajo de todo lo demás. Este medicamento tenía una apariencia diferente, siendo más viscoso y de color verde. María murmuró que este medicamento de aspecto extraño parecía preocupante. Armada con esta nueva evidencia, María sabía que el siguiente paso era crucial. Decidió tomar medidas cuando terminara su turno. No quería distanciarse de Luis, por lo que se acostó en la cama auxiliar junto al niño. Sin embargo, Alonso, el padre preocupado, entró en la habitación durante la noche para ver cómo estaba su hijo. María preguntó cómo estaba el niño y, en respuesta, Alonso pareció verificar si el niño respiraba, su expresión llena de preocupación y miedo. María observó que las acciones de Alonso demostraban su amor por su hijo, pero no podía hablar de lo que estaba sucediendo hasta que estuviera segura de los detalles. Así que simplemente respondió, no, señor Alonso. No hay cambios, pero mantengo la esperanza de que veremos mejoras, dijo María. Alonso cerró rápidamente su cuaderno, sonrió con tristeza y dijo, gracias, María. Su dedicación significa mucho para nosotros. Antes de salir de la habitación, dejando a María con sus pensamientos y dudas. María miró el cuaderno y luego a Luis dormido, dándose cuenta de que la verdad estaba escondida en algún lugar entre las dosis de medicina y los secretos familiares, y estaba decidida a descubrirla a la mañana siguiente. María comenzó su turno con un sentido de alerta acentuado, observando constantemente a Luis, cuya condición no había cambiado, una quietud que ahora parecía cada vez más forzada. Minutos después de que María comenzara su turno, Blanca, la madrastra, entró en la habitación con una bandeja que contenía un nuevo frasco de medicina. Buenos días, María. Este es el nuevo medicamento que recetó el médico. Esperamos que esto pueda ayudarla, dijo. María habló con una expresión cuidadosamente neutral, diciendo, haga la diferencia. Observó cómo Blanca preparaba la dosis y su instinto le dijo que algo no iba bien. La repentina aparición de un nuevo medicamento no hizo más que aumentar sus sospechas. ¿Podrías mostrarme la receta, para poder actualizar correctamente los registros de Luis? Preguntó María, intentando mantener la voz tranquila y profesional. Blanca dudó un momento, con expresión vacilante. Ah, sí, por supuesto. Déjame buscarlo, respondió, saliendo de la habitación a toda prisa. Aprovechando la ausencia de Blanca, María se acercó a Luis para comprobar su estado de salud. Pero Blanca, sorprendentemente, regresó sin el documento. Lo siento, no pude encontrar la receta, pero estoy segura de que es segura, dijo Blanca un poco apresurada. María sabía que estaba demasiado nerviosa y eso parecía mentira. Es mejor revisar la receta del médico, solo por precaución, argumentó la enfermera, pero Blanca se puso roja de ira. ¿Crees que le haría daño al médico que le dio el medicamento? Solo quiero que mejore. Si sigues dudando de mi honestidad, no podrás trabajar más con nosotros. Lo único que quiero es que mi rostro mejore, dijo molesta. María observó la administración del medicamento.
Luis comenzó a mostrar signos de malestar unos minutos después de que su rostro se contrajera ligeramente y su respiración se hiciera más dificultosa. María comenzó de inmediato a monitorear de cerca los signos vitales de Luis, que mostraban cambios sutiles pero preocupantes. Murmuró para sí misma: no dejaré que le dé ningún medicamento a Luis sin que yo lo confirme primero con el médico. Alarmada, María decidió mantener una vigilancia aún más rigurosa y comenzó a anotar cada detalle en su cuaderno, decidida a no dejar que nada pasara desapercibido a medida que pasaban los minutos. Sintiendo la necesidad de actuar, María dijo en voz alta: quiero ver al médico de inmediato. Esto hizo eco de las palabras que Blanca había dicho antes de irse. La decisión de Blanca de quedarse en la habitación y observar la salud de Luis fue una medida arriesgada pero necesaria para protegerlo. Interviniendo rápidamente, María le dijo a la enfermera Blanca: eres nueva aquí y las decisiones médicas son complejas. Se toman pensando en el mejor interés de Luis. Estaba tratando de calmar la situación. Sin embargo, María estaba decidida y dijo: Luis siempre será mi prioridad. Me contrataron para cuidarlo y si hay algo mal, haré todo lo posible para resolverlo. Quiero hablar con este médico. Sintiéndose cada vez más como una guardiana en la vida de este niño, María respondió. Blanca luego salió de la habitación, diciendo que buscaría el número de teléfono del médico. María aprovechó la ausencia de Blanca para revisar nuevamente los registros de Luis y la tensión en la sala pareció aumentar aún más. María permaneció vigilante y preocupada mientras esperaba la respuesta de Blanca. Anotaba minuciosamente cada suspiro de Luis y la más mínima desviación en los monitores quedaba registrada en su cuaderno, un papel que esperaba no tener que utilizar nunca. La respuesta de Blanca no tardó en llegar. Con el rostro tenso y la voz controlada, le proporcionó a María el número de un médico llamado Dr. Honorio, pasándole un pequeño papel. María, con manos temblorosas, tomó el número y llamó de inmediato, solicitando que el doctor Honorio viniera a examinar a Luis lo antes posible. Mientras esperaba al médico, María continuó monitoreando el estado de salud de Luis. Cuando llegó el doctor Honorio, María se sintió aliviada de haber encontrado un profesional que pudiera ayudar con la salud de su hijo. El médico de mediana edad, vestido con una bata impecable, exudaba un comportamiento tranquilo y profesional. Después de un breve examen, durante el cual María observó cada uno de sus movimientos, el doctor Honorio revisó la medicación que le había administrado Blanca, que había activado los monitores. Con un rostro inexpresivo, le aseguró a María que la medicación prescrita era apropiada para la condición de Luis y que no había errores. En el proceso de tratamiento, el médico mencionó que los cambios temporales en el equipo médico son comunes después de administrar este tipo de medicamentos. Luego cerró su maletín con un clic firme y le dirigió una mirada cómplice a la madrastra. María experimentó una mezcla de alivio y frustración. Se sintió aliviada de que no hubiera errores aparentes, pero frustrada porque algo dentro de ella sugería que la información proporcionada no se alineaba con la realidad. Gracias, doctor. Aprecio que haya venido a revisar, dijo, manteniendo la compostura después de que el doctor Honorio y Blanca habían salido de la habitación. La enfermera se sentó junto a la cama, y mientras el día daba paso a la noche, la mansión se envolvió en una calma engañosa. María permaneció atenta a los signos vitales del niño, incluso después de que el médico le asegurara que el niño se encontraba bien. Si algo anda mal, lo averiguaré, murmuró María, haciéndole una promesa silenciosa al niño, que parecía tan vulnerable en su condición actual. Mientras María se preparaba para una larga vigilia, sucedió lo inesperado. Luis, el niño que supuestamente era incapaz de tales acciones conscientes, movió sus dedos y su mirada se encontró con la de María. Había una claridad en sus ojos que María no podía ignorar. María estaba congelada, su corazón latía rápidamente, mientras Luis susurraba. Los dedos del niño se movieron momentáneamente, pero la acción fue fugaz, desapareciendo tan rápido como había aparecido. Luis regresó rápidamente a su estado normal,
pero había sido suficiente para que María se diera cuenta de que había más en su condición de lo que le habían dicho. Decidida a descubrir la verdad, María comenzó a buscar evidencias en la habitación. Después de unos minutos, encontró varios cuadernos con el nombre de Luis en las tapas y la letra de un niño recién alfabetizado. Este descubrimiento desató una oleada de adrenalina, ya que María sospechaba que estos diarios podrían proporcionar una explicación a los medicamentos de venta libre que parecían estar dañando a Luis. Sin embargo, todos los diarios estaban cerrados con candados. Sin inmutarse, María tomó el diario que parecía más antiguo e intentó llamar a Luis varias veces, pero el niño no cambió. Después de unos minutos de intentarlo, los ojos de Luis finalmente se abrieron de nuevo y María observó atentamente cómo emergía un destello de conciencia. Acercándose a él con suavidad, María le habló en voz baja: «Luis, si puedes entenderme, ¿puedes mostrarme dónde está la llave de tu diario? Soy tu nueva enfermera». La mirada de Luis se dirigió lentamente y con esfuerzo hacia un pequeño cajón en la mesita de noche. María siguió su mirada y abrió con cuidado el cajón, encontrando una pequeña llave dorada escondida bajo una pila de papeles viejos y fotografías descoloridas. Con la llave en la mano, volvió al periódico, con el corazón acelerado por la anticipación de lo que podría descubrir. Introdujo la llave en la cerradura y la giró, oyendo el clic que liberaba años de secretos guardados. Las primeras páginas del diario revelaron el mundo interior de Luis con una claridad sorprendente, rompiendo el corazón de María. Las palabras, escritas con letra temblorosa, expresaban el creciente temor de Luis ante las tensiones entre su madre, Clarice, y su madrastra, Blanca. Mamá y Blanca volvieron a discutir hoy. No sé por qué no pueden llevarse bien. Cada vez que pelean, siento que me están arrancando una parte. Había escrito Luis en una entrada fechada unos meses antes del accidente que lo dejó en estado vegetativo. María continuó leyendo, encontrando más revelaciones. Luis había escrito sobre cómo las frecuentes discusiones lo dejaban ansioso y con la sensación de estar en medio de una batalla en la que no quería participar. Solo quiero que todos dejen de pelearse por mí. Es como si no pudiera decir nada, como si fuera solo una pieza. Mientras María examinaba las páginas del diario, encontró múltiples entradas que hablaban sobre la situación de la custodia de Luis. Cada entrada revelaba más del miedo y la soledad de Luis, lo que solidificaba aún más la determinación de María de protegerlo. Reconoció que él era solo un niño que luchaba por lidiar con la separación de sus padres. Cerrar el diario fue difícil para María, ya que las palabras de Luis habían resonado profundamente con sus propias preocupaciones sobre la situación en esa casa. Apretando el diario contra su pecho, Luis reflexionó sobre sus propios temores sobre lo que realmente estaba sucediendo. Llena de determinación, María juró: «Te protegeré de nuevo, Luis. Ahora que sé lo que sentiste, no dejaré que te lastimen más». Su voz era un susurro en la habitación oscura. Armada con esta nueva información, María sabía que el siguiente paso era enfrentarse a Alonso y Blanca, buscando respuestas no solo para ella, sino para Luis, quien seguía preparándose en silencio para la confrontación. María reconoció que los eventos de las próximas horas podrían definir el futuro de Luis. A la mañana siguiente, Clarice regresó a casa, esta vez con la intención de silenciar a su hijo para siempre. Cuando María pasó por la puerta de la oficina, escuchó a Clarice decirle a Alonso: «Tenemos que desconectar los dispositivos. No quiero ver a nuestro hijo así nunca más». La enfermera, sorprendida por sus palabras, dijo: «Está sufriendo. No podemos permitir que esto continúe». María se detuvo en el pasillo, tratando desesperadamente de escuchar la conversación. Su corazón latía incontrolablemente por miedo a lo que estaba por venir. «No quiero volver a hablar de esto», murmuró Alonso, que parecía cansado de tener la misma discusión. «He pedido al equipo médico que venga aquí inmediatamente para comenzar el procedimiento. El procedimiento será indoloro y acabaremos con tu sufrimiento. Nuestro hijo no puede seguir así», concluyó.
Al oír esto, María corrió a la habitación, dispuesta a ponerse frente a los profesionales para impedir que llevaran a cabo el procedimiento. Sin embargo, sabía que si decía que Luis estaba mejorando, alguien podría hacer algo aún peor contra él, sobre todo después de leer los diarios. María corrió de nuevo a la habitación de Luis, con el corazón acelerado y la mente dando vueltas con las posibilidades de lo que podría pasar a continuación. La casa, que antes estaba en silencio, ahora estaba cargada con la urgencia y el miedo palpable de una decisión inminente. Al llegar a la habitación, María se colocó frente a Luis, dispuesta a protegerlo con su vida si era necesario. Pasaron unos segundos hasta que Blanca y Clarice entraron en la habitación, enzarzadas en una acalorada discusión. La voz de Blanca era alta y firme. Insistió en que no podían darse por vencidos ahora, Clarice. Argumentó que siempre había una oportunidad de mejorar y que Clarice no podía decidir eso sola. Por otro lado, la exhausta Jada parecía resuelta y cansada en sus palabras. Blanca observó que esa no era una vida que valiera la pena vivir, cuestionando si era verdaderamente justo prolongar ese sufrimiento. María, al observar la tensión entre las dos, supo que tenía que intervenir. Estaba a punto de mencionar la sutil mejoría de Luis cuando inesperadamente él decidió hacer oír su voz. Los ojos de María se abrieron de par en par al reflejarse en ellos una claridad inquietante. «Detente», dijo Luis con su voz débil pero audible. Las dos mujeres guardaron silencio, volviéndose hacia él con expresiones de asombro. María pronunció su nombre varias veces, sin poder creer lo que estaba sucediendo ante ella. Luis miró a la enfermera y dijo, «Llama a la policía», con voz ronca. Ninguna de las mujeres podía creer lo que estaba sucediendo. La habitación estaba envuelta en un profundo silencio, interrumpido solo por el suave y constante sonido de los aparatos médicos. Las expresiones de shock en los rostros de Clarice y Blanca reflejaban la increíble sorpresa de la situación. Luis, cuya voz no se había escuchado en años, expresó ahora una voluntad clara y decidida, transformando por completo la dinámica del momento. María, aún procesando la realidad de lo que acababa de ocurrir, no perdió tiempo. Tomó el teléfono celular con manos temblorosas y llamó a la policía, siguiendo la petición de Luis. Al sonar el teléfono, María miró a Luis, encontrándose con sus ojos que transmitían una mezcla de miedo y determinación. Inmediatamente, llamó a la policía, preocupada por lo que el niño pudiera decir. Estaba dispuesta a enfrentar a cualquiera por él, no estaba dispuesta a dejar a su paciente en manos de alguien que pretendía hacerle daño. De repente, el señor Alonso entró en la habitación y fue informado rápidamente sobre el cambio positivo en el estado de salud de su hijo. El padre se arrodilló en la habitación, llorando, mientras Luis seguía mirando alternativamente a su madre y madrastra, el peso de sus palabras aún flotando en el aire. Con lágrimas en los ojos, Clarice se acercó lentamente a la cama, su postura previamente resuelta ahora se suavizó por la revelación inesperada. Luis, hijo mío, yo solo quería lo mejor para ti. Pensé que estabas sufriendo, comenzó Clarice, con la voz entrecortada por la emoción. Luis intentó sonreír a su madre con un visible esfuerzo, un gesto que transmitía comprensión a pesar de todo. La madrastra, que había estado observando la escena con una complejidad de emociones reflejadas en su rostro, permaneció en silencio. Por fin, Luis habló, su voz ya no estaba cargada de defensa, sino que sonaba genuinamente aliviada por la claridad que la situación exigía. Sobre lo que sea que diga la policía, necesito decir la verdad, dijo, con la voz todavía ronca debido a su condición. A medida que Luis seguía hablando, su voz se hacía cada vez más débil, como si cada palabra requiriera un esfuerzo inmenso. Su respiración se volvió irregular y María observó los monitores de la cama con creciente alerta, lista para brindar alivio en caso de que su condición empeorara. Blanca se acercó más, con la voz temblorosa, mientras Luis hablaba. Luis negó con la cabeza lentamente, la determinación clara en sus ojos debilitados. Su voz era apenas un susurro y sus párpados comenzaron a cerrarse mientras luchaba por mantenerse consciente.
Antes de que Luis pudiera continuar, sonó una alerta que indicaba que algo andaba mal. Percibiendo la gravedad de la situación, María llamó a una ambulancia para que viniera a la mansión de inmediato. María entonces comenzó a atender al niño, aplicándole medicamentos para que su presión arterial volviera a la normalidad. Todos en la habitación observaron cómo María cuidaba al niño. Finalmente, el equipo médico entró corriendo a la habitación, como si hubieran usado todas sus fuerzas para esperar ayuda. Los ojos de Luis se cerraron, su conciencia se desvaneció antes de que pudiera revelar su secreto. Los médicos inmediatamente comenzaron a trabajar, instruyendo a Clarice, Blanca y Alonso para que se alejaran mientras intentaban estabilizar a Luis. María los ayudó, explicándole la situación del niño mientras sostenía la mano de Luis, hasta que tuvo que dejarlo al cuidado de los médicos. El caos se estaba desatando en la residencia, especialmente con la llegada de la policía. Uno de los agentes se acercó y nos informó de que el paciente quería hacer una declaración. María sacudió la cabeza con frustración, ya que el miedo evidente en su voz había hecho que volviera a caer en coma antes de que pudiera decirnos algo que no sabíamos, si los agentes volverían a despertar o cuándo. La policía estaba investigando recetas contradictorias y el descubrimiento de niveles peligrosamente altos de medicamentos en la sangre de Luis. Los investigadores comenzaron de inmediato a recopilar toda la información proporcionada por la enfermera. María esperaba encontrar al criminal responsable de este acto cruel. María anhelaba justicia y regresó al hospital, preparándose para un enfrentamiento con Clarice y Blanca. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar y María estaba decidida a proteger a Luis de cualquier daño futuro. Armada con la verdad y la ley de su lado, María caminó por el hospital, sus pensamientos giraban en torno a las impactantes revelaciones sobre el tratamiento de Luis. Su determinación de protegerlo nunca había sido más fuerte, pero su resolución se pondría a prueba de maneras que no podía prever. Se esperaba que uno de los profesionales médicos informara que el niño finalmente estaba estabilizado y que habían logrado administrar un antídoto a tiempo antes de que le sucediera lo peor. El rumor que circulaba por el hospital era que habían intentado envenenarlo, y María sabía que tenía razón. Alguien mentía, pero María se preguntó quién sería al entrar en la habitación. María fue recibida por un Alonso visiblemente perturbado, con una postura tensa y los ojos fijos en ella con una intensidad que la puso inmediatamente en alerta. Alonso comenzó, tenemos que hablar, su voz tenía una firmeza que no dejaba lugar a discusión antes de que María pudiera responder. La policía estaba investigando recetas contradictorias y el descubrimiento de niveles peligrosamente altos de medicamento en la sangre de Luis. Los investigadores comenzaron de inmediato a recopilar toda la información proporcionada por la enfermera. María esperaba que encontraran al criminal responsable de este acto cruel. María anhelaba justicia y regresó al hospital, preparándose para una confrontación con Clarice y Blanca. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar y María estaba decidida a proteger a Luis de cualquier daño futuro. Armada con la verdad y la ley de su lado, María caminó por el hospital, sus pensamientos girando en torno a las impactantes revelaciones sobre el tratamiento de Luis. Su determinación de protegerlo nunca había sido más fuerte, pero su resolución se pondría a prueba de maneras que no podía prever. Se esperaba que uno de los profesionales médicos informara que el niño finalmente estaba estabilizado y que habían logrado administrar un antídoto a tiempo antes de que le sucediera lo peor. El rumor que circulaba por el hospital era que habían tratado de envenenarlo y María sabía que tenía razón. Alguien estaba mintiendo, pero María se preguntó quién era mientras entraba en la habitación. María fue recibida por un Alonso visiblemente perturbado, con su postura tensa y sus ojos fijos en ella con una intensidad que inmediatamente la puso en alerta. Alonso comenzó, necesitamos hablar, su voz tenía una firmeza que no dejaba lugar a discusión antes de que María pudiera responder. Creo que tu presencia aquí está causando más estrés para todos, especialmente para Luis. Creo que sería mejor que te fueras por un tiempo. María estaba atónita por la sugerencia de ser dejada de lado cuando Luis más la necesitaba, fue un golpe que no esperaba.
Alonso dijo, solo estoy tratando de ayudar. He descubierto cosas. Pero Alonso levantó la mano, interrumpiéndola. Entiendo tus intenciones, pero la situación es delicada. Luis necesita calma, y todo este alboroto no ayuda. Sintiéndose frustrada e injustamente tratada, María sabía que protestar en ese momento podría empeorar las cosas. Ella aceptó a regañadientes, pero su mente trabajaba febrilmente en cómo podría seguir ayudando a Luis incluso desde la distancia. De todos modos, me quedaré con Luis hasta que todo se aclare, dijo. Sorprendida por el comportamiento del hombre al despedirse de ella, María le dijo, precaución. En cuanto Alonso salió de la habitación, al ver que la enfermera seguiría allí, María se acercó a la cama de Luis donde dormía y se sentó a su lado. Amablemente, María, si hay algo más que Luis necesite decirte, por favor trata de ayudarlo. Luis sorprendentemente abrió los ojos lentamente, y su voz era apenas un susurro, pero era urgente. Dijo, María no es quien parece, con una seriedad que le provocó escalofríos en la espalda. María le susurró de vuelta, ¿quién no es quien parece? Luis logró decir, cuidado, cuidado, antes de que sus ojos se cerraran nuevamente y la debilidad tomara control de su cuerpo. De repente, el silencioso zumbido de los aparatos que monitoreaban a Luis fue reemplazado por una serie de pitidos agudos, y María se puso de pie rápidamente, con el corazón acelerado mientras los monitores mostraban señales de alerta máxima. Luis estaba teniendo un paro cardíaco, y los monitores mostraban que su frecuencia cardíaca y otros signos vitales habían activado una alarma. María presionó inmediatamente el botón de emergencia, llamando a los médicos y enfermeras a la habitación, mientras brindaba asistencia al paciente. En segundos, la habitación estaba llena de profesionales de la salud que se movían con frenética eficiencia para estabilizar a Luis. Está teniendo un paro cardíaco, gritó uno de los médicos mientras comenzaban la RCP. María fue trasladada rápidamente al pasillo, donde esperó impotente, temiendo lo peor mientras los médicos luchaban por salvar a Luis. El hospital alertó a la policía sobre la situación crítica y llegaron al lugar. Undetected se acercó rápidamente a María, que todavía estaba tratando de procesar la situación. El detective le informó que el hospital había informado de otro incidente de intento de envenenamiento. La policía accedería ahora a las grabaciones de las cámaras de seguridad para investigar más a fondo el caso de María. Aturdida por esta noticia, María simplemente asintió. Las sospechas de envenenamiento confirmaron sus peores temores sobre el peligro que corría Luis. La policía accedió rápidamente a las grabaciones de las cámaras de seguridad y examinó cuidadosamente los momentos previos a la crisis médica de Luis. Las imágenes revelaron algo impactante. Alonso se coló en la habitación de Luis y administró algo en la vena de su hijo. Confrontado con esta evidencia, Alonso fue arrestado de inmediato en el hospital. Bajo presión, finalmente rompió su silencio y confesó. La confesión arrepentida de Alonso reveló que había actuado porque pensó que era lo correcto. Creía que terminar con el sufrimiento de Luis sería lo mejor para él, ya que no veía ningún sentido en que Luis despertara y regresara a esa cama, que no era una vida. Al escuchar la confesión de Alonso, María sintió una mezcla de ira y tristeza. Pensó en todas las veces que Luis había intentado comunicarse, luchando por expresar su voluntad de vivir a pesar de sus difíciles circunstancias. La traición de Alonso no solo puso en peligro la vida de Luis, sino que también acabó con la perspectiva de una relación entre Luis y su propio padre. La policía arrestó a Alonso como resultado. Sin embargo, María no pasó por alto la conmoción reflejada en los rostros de Clarice y Blanca, quienes estaban enfrascadas en un acalorado debate sobre la mejor manera de cuidar al niño, sin reconocer el verdadero peligro al que se enfrentaba a medida que pasaba el tiempo. La salud de Luis mejoró y el niño gradualmente comenzó a exhibir hitos normales de desarrollo, como caminar, hablar y comportarse como un niño típico. Las investigaciones policiales revelaron que la medicación administrada por Blanca en realidad había beneficiado a Luis.
Clarice estaba profundamente arrepentida por considerar desconectar los dispositivos cuando creyó que su hijo no se recuperaría, perdiendo la fe durante la investigación. Finalmente, se decidió que la custodia de Luis quedaría en manos de Blanca, quien demostró un profundo conocimiento de sus necesidades médicas y una dedicación inquebrantable a su recuperación. Aunque arrepentida, Clarice estuvo de acuerdo en que la estabilidad y el entorno familiar que Blanca podía brindar serían mejores para el bienestar de Luis. Clarice decidió seguir involucrada en la vida de Luis, pero de una manera más periférica, asegurándose de que él siempre supiera de su amor y cuidado por él. A medida que Luis continuaba recuperándose, María sintió una mezcla de alivio y satisfacción por haber desempeñado un papel crucial en el descubrimiento de la verdad y la protección del niño de un desenlace potencialmente fatal. Tragic se convirtió en una figura constante y de apoyo en la vida de Luis, y su relación se fortaleció a través de la adversidad y la confianza mutua que habían construido juntos. Un día particularmente soleado, con el sol brillando alto, Luis corrió libremente por el parque bajo la atenta mirada de María y Blanca. Se escucharon sus risas, un sonido que María nunca había escuchado de él antes, pero esperaba volver a escuchar. Durante los días oscuros en el hospital, viéndolo jugar, María reflexionó sobre el increíble viaje desde esos momentos tensos hasta este punto, donde la esperanza había florecido contra todo pronóstico. Está haciendo un progreso asombroso, comentó Blanca, mirando a Luis con una mirada maternal. Es un milagro, considerando todo lo que ha pasado. María sintió, su corazón se calentó por la escena que tenía ante ella. Blanca es más que un milagro, es la prueba de que la resiliencia y el amor realmente pueden cambiar el curso de los acontecimientos. Luis, un luchador, sonrió de acuerdo. Y te debo agradecer por eso. Si no fuera por tu determinación de descubrir la verdad, quién sabe dónde estaríamos ahora. María sintió un toque de orgullo, pero sabía que la verdadera victoria era ver a Luis tan vibrante y lleno de vida. Ella le había hecho una promesa en esa habitación lúgubre del hospital y la cumplió, no solo protegerlo, sino darle la oportunidad de vivir la vida que se merecía. La investigación sobre el arresto de Alonso por sus acciones condujo a cambios en la regulación de medicamentos y la supervisión de casos médicos complejos dentro del hospital. Ningún niño debería pasar por lo que pasó Luis, y María participó activamente en campañas de concienciación sobre la seguridad médica de los niños, utilizando la historia de Luis como un poderoso testimonio de la necesidad de una vigilancia y protección continuas a lo largo del tiempo. La historia de Luis sirvió como un sombrío recordatorio, pero también como una inspiración. Mientras corría por el parque esa tarde soleada, quedó claro que a pesar de todo, Luis finalmente había encontrado un lugar de cuidado amoroso e infinitas posibilidades. Después de su arresto y confesión, Alonso enfrentó todo el rigor de la ley durante el juicio. Era evidente que, a pesar de sus intenciones declaradas de aliviar el sufrimiento de su hijo, las acciones de Alonso habían cruzado los límites éticos y legales. Fue condenado por administración inapropiada de medicamentos y por poner en riesgo la vida de Luis, recibiendo una sentencia que reflejaba la gravedad de sus acciones. La condena de Alonso fue un momento de reflexión para muchos sobre la responsabilidad y el poder que tienen los padres sobre la vida de sus hijos. María nunca dejó de visitar al niño, incluso cuando fue promovida al equipo médico honorario en reconocimiento a sus esfuerzos. Poco a poco, María ascendió al puesto de enfermera jefe, donde encontró no solo un logro profesional sino también un propósito más profundo en la vida. Durante la crisis, Luis no solo salvó una vida joven, sino que también allanó el camino para que María se convirtiera en una influyente defensora de la seguridad del paciente en los hospitales. María fue invitada a hablar en eventos de salud en todo el país, compartiendo su experiencia y las lecciones que aprendió del caso de Luis. Su voz se convirtió en una fuerza imparable para las reformas en el tratamiento médico y ayudó a implementar nuevos protocolos para la administración de medicamentos en varias instituciones de cuidado infantil. Luis, ahora un adolescente vibrante, había superado todas las expectativas médicas. Con el amor y el cuidado de Blanca, no solo recuperó su salud,
sino que también prosperó en varios aspectos de la vida. Su resiliencia y fortaleza fueron una fuente constante de inspiración para María, quien continuó visitándolo regularmente. Compartían un vínculo especial forjado en las llamas de la adversidad y fortalecido por su compromiso mutuo de superar. Sorprendentemente, la relación entre Blanca y Clarice, que inicialmente había estado llena de hostilidad, se había transformado con los años. Alimentados por temores e incertidumbres, sus tensos encuentros se convirtieron gradualmente en momentos de compartir y apoyo mutuo. Clarice, en particular, encontró paz en su arrepentimiento y trabajó para reparar la relación con Luis, apreciando cada momento con su hijo bajo una nueva luz. Por gratitud y respeto por la vida, ambas mujeres se dieron cuenta de que, en el fondo, querían lo mejor para Luis. Hicieron un esfuerzo y comenzaron a ayudarse mutuamente por el bien del niño, lo que finalmente le permitió a Luis encontrar la paz familiar que había anhelado. Ahora sonreía con sinceridad, sintiéndose acogido por las dos mujeres. Aunque eran muy diferentes, se preocupaban profundamente por él. Mientras María reflexionaba sobre su camino juntos, sentía una profunda gratitud. En el porche de Blanca, en una tarde soleada, vieron a Luis jugar al fútbol con amigos. María sonrió, sabiendo que contra todo pronóstico, habían construido algo hermoso de las cenizas de la desesperación. Sus inesperadas experiencias de vida les habían enseñado sobre la fuerza del deseo de vivir y luchar por los indefensos. Sobre todo, habían aprendido a nunca perder la fe, incluso cuando todo parecía perdido y parecía que no había más oportunidades. Se dieron cuenta de que al analizar la vida, siempre hay lugar para la fe, para un milagro y para algo más allá de nuestro entendimiento. Las sombras del pasado se habían disipado, dando paso a la luz de un presente que nunca imaginaron posible. Cada día traía la oportunidad de celebrar la vida valorando cada momento y mirando al futuro con esperanza. Al ver a Luis correr y reír, su energía y alegría llenaban el aire con una promesa de futuro brillante, no solo para él sino para todos los que habían sido tocados por este viaje. María reflexionó sobre las muchas lecciones aprendidas y cómo cada desafío que enfrentaron había moldeado no solo sus carreras, sino su perspectiva de la vida y la humanidad. Junto a Blanca, compartió una mirada de comprensión y satisfacción que no necesitaba palabras para expresar lo que sentían, el sentimiento de una misión cumplida. Blanca, una vez una adversaria, se había transformado en una aliada. María y Clarice habían forjado un vínculo inquebrantable, convirtiéndose en algo más que amigas, ahora eran como hermanas, conectadas por el corazón. Juntas, habían navegado las aguas más turbulentas que la vida tenía para ofrecer, emergiendo más fuertes del otro lado. Un poco más lejos, Clarice observaba a su hijo Luis con una expresión serena, una que solo podía venir de la aceptación y el perdón tanto a uno mismo como a los demás. El proceso de sanación había sido largo y arduo para ella, lleno de altibajos, pero finalmente había encontrado la paz. La gratitud por tener a Luis sano y por haber restaurado su relación brillaba en sus ojos cada vez que lo veía sonreír mientras el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de cálidos tonos naranjas y rosados. María, Blanca y Clarice se permitieron un momento de tranquila contemplación, mientras Luis jugaba al fútbol con la actitud despreocupada de quien se sabe seguro, amado y, sobre todo, un milagro viviente. En ese momento perfecto, supieron que todo por lo que habían luchado había valido la pena. La vida aún tenía muchos misterios y desafíos, pero los enfrentarían juntos, guiados por la fe inquebrantable que los había llevado a través de cada paso de su camino. Eran una prueba viviente de que incluso en las circunstancias más oscuras, la luz puede brillar, un milagro puede manifestarse y el amor siempre prevalecerá. Si disfrutaste de esta historia, el canal te invita a darle me gusta y suscribirte, ya que tu apoyo los motiva a seguir brindando emocionantes narrativas a tu pantalla. No te pierdas la próxima increíble historia que está por aparecer, y siéntete libre de explorar la selección especial de valiosas y entretenidas historias disponibles en la pantalla.